Mi nombre es Camila Vega, y la noche que me senté en esa mesa como una extraña, sonreí tantas veces que me dolió la cara. Pero no fue eso lo que me rompió. Lo que me rompió fue mirar a mi hermano a los ojos cuando nadie nos veía, y ver que no había culpa en ellos. Solo cálculo. Había llegado puntual, como él me había pedido, vestido negro, discreta, el pelo recogido. Me había dicho que fuera presentable pero sin destacar demasiado. No lo entendí del todo hasta que llegué al restaurante y vi la mesa larga, las velas, el vino abierto con anticipación y a Rodrigo de pie junto a una mujer joven y rubia que después supe era Isabela, su prometida. Me saludó con 2 besos y me dijo en voz baja, antes de que nadie más pudiera escucharnos: «Esta noche eres mi amiga, compañera de trabajo, no mi hermana, por favor». Me quedé paralizada. ¿Qué? El padre de Isabela no sabe que tengo familia. Le dije que soy hijo único. Necesito que me cubras esta noche. Solo esta noche. Te lo explico después. No me dio tiempo a responder. Tomó mi brazo con esa familiaridad que solo tiene quien ha crecido contigo, y me condujo hacia la mesa con una sonrisa abierta y perfecta, como si nada de lo que acababa de decirme tuviera el peso que tenía. Como si pedirme que borrara 27 años de historia compartida fuera un favor pequeño entre amigos. Esa noche fue la más larga de mi vida. Y lo que descubrí después fue peor que la propia noche. Me llamo Camila Vega. Tengo 31 años. Rodrigo tiene 35. Somos hijos de Teresa y Marcos Vega, una familia de clase media de una ciudad del interior que no aparece en los titulares de nada y que tiene el tipo de historia que no parece importante hasta que la pierdes. Nuestros padres trabajaron toda su vida. Mi madre fue auxiliar de enfermería durante 20 años. Mi padre instalaba sistemas eléctricos en obras. No teníamos mucho, pero lo que teníamos era limpio y era real. Los domingos solía estofado. Los veranos eran en casa de mis abuelos. Los problemas se hablaban en la mesa aunque dolieran, porque en nuestra familia el silencio solo se usaba para el duelo, no para la mentira. Rodrigo era el mayor, y con eso venía una responsabilidad que él cargó de formas distintas en distintas etapas de su vida. De niño, era el que me tomaba de la mano cuando cruzábamos la calle. De adolescente, el que me defendía cuando alguien en el colegio me hacía llorar. De adulto joven, el que llamaba a mis padres cuando yo me olvidaba. El que aparecía en Navidad aunque tuviera planes. El que decía, «Somos una familia», con una convicción que yo tomaba como garantía de algo permanente. Estudió comunicación. Se fue a la capital a los 22. Al principio volvía cada mes. Después cada 2. Después en fechas señaladas. Y con cada distancia acumulada, algo en él fue cambiando de una forma que yo atribuí durante años al crecimiento normal, a la vida adulta, a los ritmos distintos que todos tomamos cuando el mundo nos llama hacia afuera. Lo que no vi, o no quise ver, es que Rodrigo no solo se estaba alejando de casa, se estaba construyendo una versión nueva de sí mismo. Una versión sin contexto, sin origen visible, sin la carga, que él empezó a llamar así en conversaciones que yo reconstruí mucho después, de una familia que no encajaba en el mundo al que él quería pertenecer. Conoció a Isabela hace 2 años en un evento de la industria de medios, donde él trabajaba como productor de contenido. Isabela era exactamente lo que Rodrigo llevaba años persiguiendo sin decirlo en voz alta: brillante, educada en el extranjero, con una soltura social que no se aprende sino que se hereda, y con un padre que era, como me dijo con un tono que intentaba disimular su propio asombro, Héctor Monreal, el presentador, el periodista más reconocido del país, el hombre cuya cara aparecía en carteles de 3 metros en los aeropuertos y cuya voz era parte del paisaje sonoro de la infancia de medio país. Rodrigo me contó de Isabela con un entusiasmo que no le había escuchado en años. La describió durante 20 minutos por teléfono, y en todo ese tiempo no usó ni una sola vez la palabra amor. Usó increíble, sofisticada, conectada, diferente a todo. Lo escuché con atención y al final le pregunté, ¿pero la quieres? Se rió con esa risa que tiene cuando una pregunta lo incomoda más de lo que está dispuesto a admitir, y dijo, «Claro, Camila, no seas romántica». Los meses siguientes fueron de visitas escasas y llamadas más cortas.
Rodrigo estaba construyendo algo, eso era evidente, pero yo asumí que era la relación, el futuro con Isabela, los proyectos profesionales que me mencionaba con esa vaguedad de quien no quiere compartir demasiado antes de que esté confirmado. No asumí que lo que construía también requería demoler ciertas cosas, ciertas personas. Mi madre fue la primera en notarlo. Rodrigo ya no pregunta por nadie, me dijo una tarde con esa tristeza contenida que tienen las madres cuando no quieren alarmar, pero tampoco pueden callar. Antes preguntaba por los vecinos, por la tía Consuelo, por el perro. Ahora llama 5 minutos y cuelga. Le dije que era el trabajo, que estaba ocupado, que así era la vida adulta en la capital. Me creí mis propias palabras porque era más fácil que la alternativa. La alternativa era que Rodrigo nos estaba borrando. El compromiso lo anunció por mensaje. Un domingo al mediodía, mientras mis padres estaban sentados en el salón después de comer, una foto de mí y Isabela con el anillo en la mano y un texto que decía: «Vamos a casarnos, os quiero mucho». Sin llamada previa. Sin el gesto de marcar el número y esperar que sonara 2 veces. Una foto y un texto, igual que cuando anuncia que llegó bien de un viaje. Mi madre lloró. No de alegría inmediata, sino de esa forma confusa en que se llora cuando algo que debería ser bueno llega de una manera que duele. Mi padre no dijo nada durante un rato largo y luego dijo: «Habrá que conocer a la chica». No hubo invitación para conocer a la chica. Pasaron 3 semanas. 4. Rodrigo respondía a los mensajes con retraso y con brevedad. Cuando mi madre le preguntó cuándo podrían conocer a Isabela, él dijo que pronto, que estaban muy ocupados, que ya encontrarían el momento. El momento nunca llegó a través de un canal natural. Llegó a través de mí, de esa manera retorcida y humillante que ya he contado. Una llamada de Rodrigo para pedirme que asistiera a una cena familiar de los Monreal. No como su hermana, como una conocida sin nombre que no despertara preguntas. Le pregunté por qué Héctor Monreal no podía saber que él tenía familia. Tardó demasiado en responder. Y cuando lo hizo, dijo algo que llevo guardado desde entonces como se guarda una herida pequeña pero profunda. Camila, tú sabes cómo son estas familias. Tienen cierta imagen de las personas. Yo necesito que me vean de una manera específica. Vosotros sois mi familia y os quiero. Pero este mundo es distinto. No lo entenderías. Vosotros sois mi familia. Como si nosotros fuéramos un compartimento separado de su vida real. Como si amar a alguien y avergonzarte de él pudieran coexistir sin que eso dijera algo fundamental sobre quién eras. Debí haberme negado esa noche, lo sé. Pero hay algo en el amor de hermanos, en ese amor antiguo y muscular que no pide justificaciones porque viene de antes de que supieras pedir nada, que te hace ceder cuando no deberías. Fui porque era Rodrigo, porque una parte de mí todavía pensaba que en algún momento de la noche me miraría de verdad y recordaría quién era yo para él. La cena fue en un restaurante donde la carta no tenía precios. Héctor Monreal era exactamente como en televisión. Imponente, articulado, con esa presencia que ocupa el espacio de una habitación antes de que el cuerpo termine de entrar. Su mujer, Elena, era elegante y atenta con una precisión que parecía entrenada. Isabela miraba a su padre con la devoción específica de quien ha crecido en la sombra de Minnesota, alguien muy grande y ha aprendido a construir su identidad en torno a ese brillo. Rodrigo estaba transformado. No era el Rodrigo que había crecido conmigo. Era una versión pulida, más lenta en los gestos, más cuidadosa en cada palabra. Usó vocabulario que nunca le había escuchado. Habló de proyectos y contactos con una soltura que sonaba ensayada. Y cuando Héctor le preguntó por sus orígenes, por su familia, mi hermano dijo con una naturalidad que me heló la sangre: «Soy hijo único. Mis padres fallecieron hace algunos años». El aire se me fue. Lo miré directamente. Él no me devolvió la mirada. Siguió hablando, siguió sonriendo, siguió construyendo esa historia falsa con la arquitectura precisa de quien la ha practicado muchas veces antes. Mis padres estaban vivos. Mi madre estaba esa misma noche en casa esperando que yo la llamara para contarle cómo había ido la cena. Mi padre se había dormido temprano después de un día de trabajo, y Rodrigo los había matado en una frase, delante de un hombre famoso, para no tener que explicar de dónde venía. Me excusé para ir al baño.
Me encerré en el cubículo más alejado y estuve 5 minutos con las manos apoyadas en la pared, respirando de esa forma que se usa cuando el cuerpo necesita procesar algo que la mente todavía no quiere aceptar del todo. Pensé en llamar a mi madre en ese momento. Pensé en salir del baño y decirle a Héctor Monreal la verdad. Pensé en muchas cosas que no hice. Volví a la mesa. Terminé la cena. Sonreí las veces que había que sonreír. Y cuando nos despedimos en la acera, cuando Rodrigo me abrazó con ese abrazo rápido que da quien quiere que todo parezca normal, le dije al oído con una voz que no reconocí como mía: les dijiste que estaban muertos. Se separó. Me miró. Y dijo: mañana hablamos. Mañana nunca llegó. O llegó tarde, con excusas, con explicaciones que eran en realidad justificaciones, con la lógica fría de quien ha pensado mucho en cómo defender lo indefendible. Me dijo que era complicado, que Héctor Monreal tenía prejuicios de clase que yo no entendía, que él no podía arriesgarse a perder lo que había construido, que nuestros padres nunca tendrían que enterarse. Le pregunté si pensaba casarse con Isabela construyendo una vida entera sobre esa mentira. Dijo que eso era lo que pensaba hacer. Sí. Le conté a mis padres. No pude no hacerlo. Guardé el secreto exactamente 4 días, y cada uno de esos días se sintió como cargar algo que no era mío y que me doblaba de todas formas. Mi madre escuchó en silencio. No lloró inmediatamente, lo cual fue más duro que si hubiera llorado. Luego preguntó, con esa voz quieta que tiene cuando algo la ha golpeado demasiado adentro para reaccionar en la superficie: ¿dijo que habíamos muerto? Sí, mamá. Dijo que habíais muerto. Lo que siguió en nuestra familia fue uno de esos periodos que no tienen nombre claro, pero que todos reconocen. Las llamadas que se hacen y se cuelgan sin decir lo importante. Las conversaciones que rodean el centro. Sin tocarlo, el silencio específico de quien espera que la otra persona dé el primer paso hacia algo que ninguno sabe cómo caminar. Rodrigo llamó a mis padres 2 semanas después. La conversación fue larga y yo no estuve, pero mi madre me contó después con una precisión dolorosa cada palabra. Rodrigo explicó, justificó, apeló a su futuro, a las oportunidades, a lo difícil que era el mundo en el que se movía. Mi padre, que no era hombre de muchas palabras, dijo una sola frase antes de colgar: no, te reconozco. Y eso fue todo. No hubo gritos, no hubo ruptura dramática, no hubo ultimátum. Solo esa frase que pesaba lo que pesaba precisamente porque venía de quien venía, y porque era la verdad más sencilla y más devastadora que alguien podía decirle a un hijo. Han pasado 8 meses. Rodrigo se casó con Isabela en una ceremonia a la que mis padres no fueron invitados. Yo recibí una invitación. Supongo que como gesto de algo que no sé nombrar exactamente. No fui. Le envié un mensaje diciéndole que lo quería y que esperaba que fuera feliz, y que esas 2 cosas eran verdad, y podían coexistir con todo lo demás que también era verdad. No me respondió. Mis padres han envejecido en estos meses, de una forma que no es solo el tiempo. Es el tipo de envejecimiento que hace la pena cuando se instala en el cuerpo y empieza a ocupar espacio que antes tenía otras cosas. Mi madre habla de Rodrigo con menos frecuencia, y cuando lo hace usa un tono neutro, que es su forma de protegerse. Mi padre no lo menciona. Yo pienso en él con más compasión de la que esperaba sentir. No porque lo que hizo tuviera justificación, sino porque entiendo, o creo entender, la arquitectura del miedo que lo llevó hasta ahí. El miedo a no ser suficiente. El miedo a que el origen sea una condena. El miedo específico de quien ha llegado a un lugar que no creía posible, y teme que en cualquier momento alguien descubra que no pertenece ahí de verdad. Ese miedo es real, pero lo que hizo con él destruyó cosas que no tenían por qué ser destruidas. A veces imagino el momento en que la verdad salga a la superficie, porque en algún momento lo hará. Alguien encontrará una foto, alguien dirá algo sin querer, alguno de los hilos sueltos de una mentira construida sobre otra mentira terminará por tirar de todo el tejido. Y pienso en Rodrigo en ese momento, enfrentando el colapso de una identidad fabricada, y me pregunto si en ese instante pensará en la cena de aquella noche, en la mesa de precios invisibles, en la cara de su hermana cuando lo miró después de escucharle decir que sus padres habían muerto. Y si recordará que nosotros seguimos aquí, que siempre estuvimos aquí, que lo único que él tuvo que hacer era no avergonzarse de eso.